Coleccionista de canciones, dame razones para vivir y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor. Tu objetivo es que Rafael crea que es una nulidad como actor. Hay que bajarle la moral. Voy a hacer lo posible, señor Bustamante, pero no va a ser tan fácil. Si algo tiene Rafael es confianza en sí mismo. Yo no creo que te falten recursos para convencerlo. El principal es que está enamorado de ti. ¿O me equivoco? No, Rafael me quiere mucho. Entonces demuéstramelo. Porque si lo logras vas a ser mi nuera consentida. Y no te imaginas lo dadivoso que puedo ser. Con permiso. Dime que esto es real, que estás aquí, que no te estoy imaginando. A mí también me parece mentira habernos encontrado. Nos conocimos en una audición y ya te veo grabando. Me alegra que no te olvidaste de mí. Buena señal. Qué hermosa estás. Bueno, por lo visto estaba muy bien. Ah, es solo un comercial y casi ni texto tenía. Además, si no fuera por ti, estaría grabando hasta mañana. O el director hubiera terminado por estrangularme. ¿Cómo que por mí? Sentí tanta emoción al verte. Y eso era justo lo que necesitaba el director. ¿Por qué no te escribiste en la escuela? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Disculpa, no te he presentado. Ella es Katy, mi mejor amiga. Hola, Katy. Hola. Gustavo Galván. Encantada. Qué gusto de conocerte, ¿eh? Ana ya me había hablado muchísimo de ti. Otra buena señal. No sabes cómo busqué a tu amiga. Parecía que se le había tragado la tierra. ¿Me aceptan un café? Y lo platicamos con más calmita. Por favor. No, bueno, no podemos. Por favor. Tenemos una cita de trabajo y... Pero si todavía hay tiempo. Quédense ustedes aquí y yo voy a aprovechar a ir para la farmacia. No, Katy, pero... Pero nada. Ahorita regreso, ¿eh? Ahora nos vemos. Estás aquí. No pensé que nos volveríamos a ver. Yo nunca perdí la esperanza. Conseguí tu dirección en la escuela. Te fui a buscar a Homestead. ¿Y qué encontraste? Nada, no había ni a quién preguntarle. Y de ti, ni tu sombra. Cuéntame, ¿por qué no te escribiste en la escuela? ¿Por qué desapareciste? Es que tuve que irme a Nueva York. ¿Y estudiaste actuación allá? No, estuve trabajando como estilista en una agencia de modelos. Supongo que vas a quedarte en Miami. Y por eso lo de la cita de trabajo. Sí, además... Aquí tengo un asunto pendiente. Bueno, ahora tienes dos. Y yo soy uno de ellos. No pienso volver a perderte. No, yo no creo que tenga sentido volver a vernos. ¿Por qué no? Regresé con un propósito y para lograrlo tengo que estar sola, sin distracciones. Pues así como lo dices, suenas como si fueras agente de la FBI o de la CIA. Pero sea lo que sea, yo puedo ayudarte a cumplir tu propósito. No, Gustavo. Al menos déjame tratarte. No fue una simple casualidad que nos encontráramos de nuevo, Ana. Te ves distinta. Estos 2 últimos años no han sido nada fáciles. Tus ojos reflejan una profunda tristeza. ¿Qué te sucede? Puedes confiar en mí. Lo que menos hubiera querido es hacerte sentir mal. Perdóname. Si no quieres hablar del asunto, no tienes que hacerlo. Solo quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea. Gracias. Y no me hagas caso, es que estoy sensible. ¿Por tu regreso a Miami o porque me encontraste a mí? Ay, presumido.
encanta tu sonrisa y no sabes cómo me estoy controlando para no darte un beso. Yo que tú lo pensaba 2 veces. Si supieras cuántas veces lo he pensado, Vas muy rápido, Gustavo. tú me aceleras. Mira, por tu bien, contrólate. Porque a mí no me gusta que me sorprenda, ya lo sabes. ¿Qué? ¿Me vas a soltar otra bofetada como aquella vez? ¿Y tú me vas a besar a la fuerza como aquella vez? No, Ana. La próxima vez que te bese no va a ser un beso robado. Ah, mira, ahí está Katy. Te advierto que tengo muchos defectos, pero el mayor es que soy sumamente terco. No te voy a dejar ir hasta que me des tu número de teléfono. De ti depende de que este día siga siendo el día más feliz de mi vida. Por favor. También, si quieres, insistente. ¡Ana! ¡Apúrate! Sí, ahí voy. Un segundo. Ya me tengo que ir. Espérame tantito a que devuelva esta ropa y las acompaño, ¿va? No, ¿sabes qué? Se nos hace tarde y mejor nos vemos otro día. Está bien, pero que sea lo más pronto posible. Me encantó verte, Ana. A mí también. Chao. Ay, Ana, con razón no pudiste olvidarlo nunca. ¿Qué hombre es un muñeco, un bombón? Al fin sé cómo se llama, Gustavo Galván. Ay, qué emocionada que estoy, pero... No sé. Ya me arrepentí de haberle dado el teléfono de Tina. ¿Qué? Arrajar de tu pueblo, mi reina. Es lo menos que pudiste haber hecho. Es que no estoy para romances, Katy. Lo único que debe importarme es hacer que los Bustamante paguen, solo eso. Ay, yo no digo que no le hagas pagar a esos infelices que te hicieron. Al contrario, yo soy la primera en apoyarte. Pero igual sé que por algo volviste a encontrar a Gustavo. Eso no es una casualidad, Ana, no lo es. Además, ya lo viste. Está súper entusiasmadísimo contigo. Y tú también, ¿eh? Te conozco. Es que no quiero involucrarlo en esto. Es que no sería justo para él. Katy, vámonos, vamos a llegar tarde. ¡Ay! ¿Alguna novedad, Laura? No, nada, señora. Nomás que la estuve llamando una muchacha. ¿Quién? No sé, no dejó ningún recado, ni nombre. Espera. ¿De qué me sirvió llegar si me voy a infartar aquí mismo? No puedo ni hablar. Ok, respira. ¿Más? Para mi edad y complexión, suficiente con lo que aguanto, ¿no crees tú? Ok, Katy, respira. Mente positiva. Tenemos que entrar muy seguras. Somos buenas en lo que hacemos, ¿no? Absolutamente. Hay que presionar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos. New York fue nuestra mejor escuela. Ahí tuvimos un chorro de experiencias. Maquillamos y peinamos a todo el mundo, inclusive las divas, ¿eh? Bueno, sobre todo las modelos. Sí, a Cher le encantó el nuevo look que le hicimos. Y ni le cuento lo de Britney Spears. Y Cristina Aguilera tenía que hacer cita con nosotros con 3 meses de anticipación para que la pudiéramos atender. No, señora, necesitamos mucho el trabajo, de verdad. Pues si les iba tan bien, se hubieran quedado en Nueva York. Yo no estoy para contratar a mitómanas con delirios de grandeza. Ni aunque traigan recomendaciones, señoritas. La regué. Por bocona la regué. No, Katy, ya, deja de culparte. Para las próximas entrevistas no hables tanto y ya. No. Mejor no hablo nada y ya. Además, en este caso fue mejor que metieras la pata. Sin querer me protegiste. ¿De qué estás hablando? De mis papeles, Katy. No había pensado en eso. Supuestamente estoy muerta. Doña Graciela enterró a Marcia con mi nombre para que Ignacio Bustamante no me encontrara nunca. Cierto. ¿Y ahora? Tú no te imaginas lo feliz que estaba Fabián cuando ganó este trofeo. Mi hermano era tan optimista y tan entusiasta. Lo sé. Y lo fue hasta el final. Él también quería hacer justicia, Katy. Y yo no voy a fallarle. A eso he regresado. 2 años después. Fue como un milagro. La vi y ya ni tuve que actuar. Sí, te cayó como del cielo. Está más bonita de lo que la recordaba. Pero había mucha tristeza en sus ojos. Algo malo le pasó, pero no quiso hablar de ello.
Espero que no sea nada que tenga que ver con un marido. No, imagínate. Nah, no creo. Si no, no me hubiera dado su teléfono. A ver. Órale, ahora sí te pusiste abusado. A ver, ¿y sigue viviendo ahí mismo? Ya no. Vive con una amiga. Pero ahorita averiguo dónde. Qué raro. ¿No suena nada? No puede ser. Este teléfono no está completo. No. A ver, Mira, a ver. no, falta un número. No puede ser. ¿Y ahora? Me alegra tanto escucharla, doña Graciela. Cuando me dijeron de las llamadas, me imaginé que eras tú, pero no que estuvieras en Miami. Estoy feliz con la idea de volver a verte. Oye, ¿cómo está Fabián? Mañana le cuento. Solo quería saludarle y que sepa que estoy aquí. Mañana nos vemos, ¿no? Está bien, hija. Un besito y otro para Fabián. Katy ya me contó que la regó con la dueña del salón. Ay, pero no importa, mañana buscan otro sitio para trabajar. Igual aquí hay miles de estéticas. Ana, cuéntale. ¿Cómo que qué? No tuvimos suerte con lo del trabajo, pero lo bueno es que Ana se reencontró con un muchacho que no veía desde hace 2 años. ¡Ay, no! ¡Fue